Con ustedes, el profesor Luciano Jaramillo, con la clase Exégesis Bíblica. Esta última parte de la clase de hermenéutica y exégesis vamos a dedicarla a un método sencillo de interpretación bíblica o de hermenéutica y exégesis. Hay multitud de métodos, muchos de ellos avanzados, muy científicos, de interpretación bíblica o de exégesis bíblica, ¿no? Esos métodos avanzados se estudian en los seminarios, en las universidades. Hay cantidades de libros en todos los idiomas sobre el estudio de las Sagradas Escrituras. Pero nosotros queremos un método sencillo. Yo diría que estos 4 pasos básicos o etapas básicas del estudio bíblico deben estar en cualquier método. Por eso yo he reducido para estos últimos 25 minutos, que ya son 24 o 23, he reducido a 4 pasos básicos o etapas básicas el estudio o la exégesis de la Biblia. Y estos 4 pasos son, en su orden, vamos a verlos aquí. Primero, el paso de la observación. Como lo dice ahí en términos muy modernos, la observación es el papel del detective. Es detectar el contenido, el sentido, el mensaje de la Biblia. Es meterse como hace como es Sherlock Holmes, con la lupa y mirar el texto, observar el texto por encima, por debajo, por todas partes, para descubrir todo lo que ese texto contiene. No. El propósito de la observación entonces es saturarnos del contenido de un pasaje, familiarizarnos con el pensamiento central y los pensamientos complementarios del autor, adquirir precisión para señalar lo que es realmente esencial y lo que es accidental en un pasaje de la Biblia, concentrarnos en el análisis y luego en la síntesis de lo que un pasaje contiene y nos enseña. Cristo quería que sus discípulos recordaran, bajo la guía del Espíritu Santo, lo esencial de sus enseñanzas. Eso lo tenemos en el capítulo 14 de Juan, en los versos 26 y en el capítulo 16, verso 13. No vamos a tener tiempo de leer esos. Ustedes estudienlos y véanlos en sus Biblias. Juan 14, 26 y 16, 13. Vamos a ver rápidamente unas reglas de la buena observación. La primera regla de la buena observación es tener la actitud correcta. ¿Por dónde comienza la actitud correcta? Ya lo hemos dicho anteriormente, por la oración. Dependencia del Espíritu. Recuerden que se trata de la palabra de Dios. Y solamente se puede penetrar su significado y desentrañar su contenido a la luz del Espíritu del Señor. Por eso, el primer paso en la observación, cuando usted está frente a un texto, es ponerse en actitud de oración. No lea la Biblia sin orar antes. Lea la Biblia orando y de pronto deténgase y ore. Ore, ore, ore. Y lea, lea y lea. No. Luego, un segundo punto o regla es escriba. Nunca se ponga a leer la Biblia si usted quiere verdaderamente desentrañar su significado sin un lápiz y papel o una libreta. ¿Por qué? Porque si usted está en la correcta actitud y verdaderamente se va a concentrar a leer ese texto y releerlo, van a aparecer un montón de cosas. Y no tenga miedo en que se le ocurran muchas cosas. Aquí el Señor dice esto, aquí el Señor dice aquello. Escríbalo. Comience a escribirlo. ¿No? Todo lo que vaya descubriendo. No importa al principio el orden, después lo va a organizar. Una tercera regla es mantenga la atención y sea perseverante. No sea un coliflor usted que brinca de página en página como de hoja en hoja y deja un texto. Concéntrese en un texto, en un capítulo. Mantenga la atención en ese.
Y va a tener usted que tener cierta disciplina. La mejor lectura de la Biblia, el mejor estudio de la Biblia, el que se hace habitualmente, periódicamente, no ocasionalmente, diariamente. Que no pase un día sin usted leer y estudiar las Escrituras. Apague la televisión. Peor enemigo que tenemos hoy en día para el estudio, y especialmente para el estudio y la oración, es la televisión, entre otras cosas. A veces los amigotes o las amigotas que vienen a visitarnos y nos quitan el tiempo que tenemos que dedicar al Señor. Pero usted nunca deja de comer su almuerzo, o su desayuno y su comida por ver televisión. ¿O usted lo hace? Por más bueno que esté el programa, aún se trae el plato a la televisión, pero por lo general usted nunca deja de ir al comedor para sus 3 golpes diarios, o por lo menos 2 diarios, por irse a ver televisión. ¿Y por qué deja de alimentarse espiritualmente? El plato más suculento y necesario que es la lectura y estudio de la Biblia, por cualquier otra cosa o distracción. Por eso es necesario disciplina. Nadie va a ser un buen exégeta, escúchelo bien, buen lector y buen expositor de la palabra sin disciplina. A veces le preguntan, ¿y usted cómo es que sabe tantas cosas? Eso no vino por ciencia infusa, eso no se aprende por inyecciones. Eso es trabajo de años, de mucha lectura, de mucho estudio. Y usted cree el hábito de leer la palabra. Así como usted crea el hábito de fumar, que es un mal hábito, de tomar café, que no es tan malo. Los colombianos decimos que no es tan malo. Tómeselo con leche para que no sea tan malo, ¿no? O el hábito de salir a caminar todos los días una media hora, como le dicen, se aconseja. Cree el hábito de la lectura en general y el hábito de la lectura bíblica en particular. El día que yo me acuesto, y yo lo he escuchado eso a muchas personas, sin haber leído un pasaje de las Escrituras, me siento como si no hubiera desayunado. Algo me está faltando. ¿No? Es necesaria paciencia. No. Estamos hoy en un país como los Estados Unidos, por ejemplo, y en la edad moderna estamos todos acostumbrados a los instants, instant coffee, instant reply, con la computadora instant. No hay tal cosa en el estudio, en la vida cristiana, cosas instantáneas. Y por eso están muy en boga la nueva era y estas cosas que todos son como si fuera con magia. Y todos esos movimientos orientales en donde todo es brujería. Y los mercados y esta clase de gente que nos enseñan que todo es muy fácil, así, así, así. Es un ejercicio de paciencia, de perseverancia. La Epístola a los Hebreos dice eso. Y el Señor nos dice, si no perseveraréis hasta el fin, todos igualmente pereceréis. Por eso es necesario registrar lo observado. Una forma de observar el texto, entre muchas formas, no va a tener tiempo de expresarlas todas, pero una forma es hacerle al texto las preguntas clásicas. Esa es la mejor forma de observar el texto. ¿Quién dice esto? Lo dice Dios, lo dice Pablo, lo dice Jesucristo. ¿A quién se dice esto? ¿Cuáles son los destinatarios de ese texto? ¿Qué es lo que se dice? Ya van 3 preguntas. ¿O qué pasó aquí? ¿Qué ideas se expresaron? ¿Cuáles fueron los resultados? En 1 Tesalonicenses, por ejemplo, Pablo discute los efectos del Evangelio. Ese es el qué. No fue en vano. Se cambiaron vidas. Versículo 5. Los tesalonicenses asumieron responsabilidades. Versículo 8. Pablo pudo comprobar los resultados. Versículos 9 y 10. Primer capítulo de la primera carta de los tesalonicenses. Ahí está el qué. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Dónde pasó esto? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? Cada una de esas preguntas podríamos entrar a tratarlas, pero no vamos a tener el tiempo, ¿no? Otra forma de observar el texto es descubra la forma o la estructura del pasaje que está estudiando. Ya se los dije un poco antes, ¿no? ¿Qué clase de forma o estructura tiene el pasaje que está estudiando? Muchas veces el pasaje es
sencillamente una enseñanza. Por ejemplo, las bienaventuranzas son una enseñanza en forma de predicación. Otras veces el pasaje es una oración. Otras veces el pasaje es una parábola. Y la parábola es una historia que no ha ocurrido, pero que puede ocurrir. No necesariamente, no es un mito, porque un mito es algo que no ha ocurrido ni va a ocurrir. Una parábola es algo que se inventa, no necesariamente ocurrió, pero que nos trae una lección. Lo importante en la parábola no es tanto la historia como la aplicación de la parábola, la enseñanza de la parábola, porque se trae el ejemplo para darnos enseñanza. Y muchas veces Cristo explica la parábola a sus discípulos porque ni la comprendían ellos. No. Hay que descubrir la forma, es una parábola. También hay mitos, unos pequeños mitos en la Biblia, pero traen sus enseñanzas. Ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento se habla de los árboles que se reunieron para proclamar el rey. ¿Ve? Ese es un mito, pero tiene su significación. Y lo importante es la significación. No. La forma es muy importante. Entonces, en la Biblia, decíamos antes, hay forma poética, narrativa, parábolas, argumentativa, discursos, lógicas, consejos, historia, dramas. A veces hay mucho consejo bíblico, que son sencillamente, si tú quieres, yo te aconsejo hacer esto. Y no debemos convertir los consejos en mandamientos. No todos los consejos en la Biblia son mandamientos. Cristo nos enseña ciertos consejos que podemos seguir o no seguir. ¿No? Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Y luego ven y sígueme. Está aconsejando la perfección. No todos son capaces de eso. Pablo dice, y ese es un consejo de Pablo, yo aconsejaría que se quedaran solteros, porque parece que tuvo mala experiencia en el matrimonio, si fue casado o no fue casado. En todo caso, él dice, pero es mejor que se quede soltero, pero sin embargo es mejor que se case y no quemarse. Ese es un consejo, no una obligación. Pero hay una cantidad de mandamientos, hay promesas en la Biblia. Lo más hermoso de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, es descubrir las promesas. Está lleno de promesas la Biblia. Usted coge, por ejemplo, los mensajes a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Cada uno de esos mensajes tiene algo que el Señor echa en cara, que no está bien en la iglesia. Y le echa un regañito y le dice que tiene que arrepentirse. Y luego le dice una promesa. Si haces esto, entonces yo te daré la corona de la vida. Y a veces la promesa es lo más importante porque ilumina todo el resto de la narración. Muy bien. Otros métodos importantes en la observación es busque las palabras claves. En cada pasaje hay palabras claves. Muchas veces es muy fácil encontrarlas. Por ejemplo, si les pregunto a ustedes, ¿cuál es la palabra clave en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios? ¿Cuál es la palabra clave? Digan. El amor. Es muy fácil encontrarla. ¿No? En 1 Pedro 1:7. ¿Cuál es la palabra clave? O en todo ese capítulo de 1 Pedro. Yo diría casi la primera carta de Pedro. Pueblo de Dios, pueblo de Dios, pueblo de Dios. Entonces esas palabras claves nos dan orientación. Busque las palabras claves. Y a veces no se contente con la palabra clave, busque el pensamiento central y clave. ¿Cuál es el pensamiento central de ese capítulo? ¿Cuál es el pensamiento central de ese pasaje? Muy bien. Otra forma muy importante de estudiar la Biblia toda, porque está muy de acuerdo con lo que es el genio semítico, la literatura semítica, es lo que se llaman los paralelos, las comparaciones. Está lleno de paralelismos el texto sagrado, todo el texto sagrado, especialmente el poético y el apocalíptico. Y es lástima que no tengamos tiempo, pero esos paralelismos a veces son de contrastes, a veces son de similitudes, ¿no? A veces muestra cosas que son iguales, a veces muestra que son cosas contrastantes, ¿no?
Entonces es muy importante el paralelismo. Por ejemplo, usted tiene en Hebreos, en el capítulo 7 de Hebreos, versículos 1 y 3, tiene usted aquí un paralelismo que se prolonga en todo ese capítulo 7. Se prolonga desde el versículo 1 hasta el versículo 28 de Hebreos. Entonces tiene el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de Leví y de Aarón. La epístola a los Hebreos es una carta revolucionaria en la teología cristiana, porque es la carta que realmente nos presenta a Cristo sacerdote. Los evangelios no mencionan a Cristo como sacerdote en ninguna parte. Hasta cierto punto, de acuerdo a los parámetros y tradiciones judías del sacerdocio judío, Cristo era un laico. Ese es el Cristo del evangelio. Es un antisacerdote. Pero la epístola a los Hebreos, ya hacia finales del primer siglo, nos presenta una teología avanzada de Cristo en la revelación. Descubre a Cristo sacerdote, pero el sacerdocio de Cristo en hebreo no es el sacerdocio de la antigua ley, no es el de Leví y Aarón, sino de un desconocido, de un soberano desconocido, que no se sabe de dónde salió ni sabe por dónde se fue. Apareció un momentico y desapareció, que fue Melquisedec. Y Cristo viene y revive ese sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio diferente. Y todos los postulados y la teología del sacerdocio de Cristo es totalmente diferente, es creativa. Por ejemplo, recibe títulos de Abraham, da bendición, vive para siempre. Ese es el sacerdote de Melquisedec. Y Cristo es esa clase de sacerdote. En cambio, el sacerdocio de Leví está en ese capítulo 7 de Hebreos. Paga tributos a Melquisedec a través de Abraham, recibe bendiciones y muere. El sacerdocio de Jesucristo, libre de la ley imperfecta. El sacerdocio de Aarón tiene que estar con la ley imperfecta. El sacerdocio de Cristo es eterno por virtud de su vida y puede hacer perfectos a las personas. El sacerdocio de Melquisedec, de Aarón cambia debido a su herencia trivial, no puede hacer perfectas a las personas. Eso está todo en Hebreos. Léase el capítulo 7 y tome una columna y ponga aquí sacerdocio de Melquisedec y de Jesucristo, sacerdocio de Leví y de Aarón. Y ahí tiene un paralelo. Los contrastes y paralelos son puramente importantes. Usted coge el capítulo 21 de Juan. ¿Se acuerda del capítulo 21 de Juan? La tercera aparición de Jesucristo. En el lago de Genezaret o de Tiberias o de Tiberíades, como se lo quiere llamar, o de Galilea. Ahí se aparece Cristo a los discípulos que estaban trasnochados, toda la noche habían estado pescando. Y los 3 primeros versículos, todo es de noche, todo es fracaso. Pedro dice en el versículo 2, yo voy a pescar, y todos siguieron con él. Y luego de pescar toda la noche, termina el versículo 3, dice, aquella noche no pescaron nada. Todo es noche, todo es fracaso. Pero el versículo 4, la comparación de las dos cosas, los paralelismos. A final del versículo 6 o 7 dice, y fue tanto, los mismos pescadores pescan de nuevo durante el día. Y dice que fue tanto el pescado que no cabía en la barca. ¿Cuál fue la razón? Al principio del versículo 4 dice, cuando estaba amaneciendo, cuando salía el sol en el horizonte, Cristo apareció en la orilla y comenzó a hablar con ellos. Y él tomó a cargo la empresa de pesca. Cambiaron de gerente. El gerente era Pedro en el versículo 1 a 3. De ahí para adelante Cristo es el que da las órdenes y los resultados son totalmente diferentes. Un paralelismo. Y el paralelismo inclusive de día y noche. Cuando estaba amaneciendo, aquella noche no pescaron nada. Cuando estaba amaneciendo, cantidades de paralelismos. Por eso es importante el paralelismo. Déjeme pasar rápidamente, que se nos va a acabar el tiempo, al segundo paso, que es el paso de la correlación. Ya hemos hablado un poco del caso de la correlación. La correlación quiere decir coordinar los textos. Todo texto tiene una relación con otros textos. Yo les di varios ejemplos de eso ahora. Para eso nos sirven las concordancias. Todas las Biblias, las buenas Biblias,
modernas o actuales, sea Reina Valera o quien sea, usted va a encontrar que estas Biblias tienen aquí una cantidad de referencias, mire. En los pequeños textos, aquí en letra pequeñita, son correlaciones. ¿Dónde más se encuentra ese texto? En el Antiguo o el Nuevo Testamento. Utiliza esas correlaciones para que ilumine su texto. Correlacionar la Biblia es ver en qué otros pasajes de la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento se trata esta doctrina, se habla de esta palabra, ¿no? Para eso use también la concordancia. Por eso es muy importante la concordancia como un medio de coordinación o de correlación. ¿No? Correlaciona pasajes, correlaciona capítulos, correlaciona versículos, correlaciona libros enteros. Es buscar cómo se entretejen uno con otro. El tercer punto, porque se me acabó el tiempo, es la interpretación. Y de eso hemos estado hablando toda la noche. El tercer paso es la interpretación. ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué realmente significan esas palabras? ¿Qué quiere decir el Señor en este capítulo? ¿Qué me dice a mi propia vida? ¿Qué dice a la sociedad hoy en día? Entonces usted interpreta. ¿Se acuerdan el cuadro general aquel de la interpretación? El pasaje, el paso de la interpretación es supremamente importante. Yo tengo aquí 40 hojas sobre cómo hacer interpretación, pero no tengo el tiempo de exponerlo ahora. Es muy importante el pasaje de la interpretación. Y la parte más importante de toda exégesis bíblica es la aplicación. La aplicación. Ese es el último paso. El papel del ejecutor, del ejecutivo. La aplicación es concretamente cómo puedo yo aplicar, cómo puedo yo o mi congregación o mi iglesia o mi grupo o mi familia aplicar este pasaje a mi propia vida. Voy a darle 7 etapas de la aplicación en los pocos minutos que me faltan. Usted puede combinar los 4 pasos. Use, por ejemplo, el principio de la observación en la aplicación. Medite el pasaje y trate, aquí les doy unas sugerencias, unas 7 sugerencias para 1, 2, 3, 4, 5, 6 sugerencias para una buena aplicación. Trate de descubrir ejemplos que puedo imitar. Órdenes o mandamientos que debo cumplir. Errores que debo evitar. Pecados que me son prohibidos. Promesas que puedo reclamar. Pensamientos que debo atesorar. Sobre cualquier punto, sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la salvación, sobre la vida eterna, lo que sea. Para la aplicación trate de ser selectivo. Sea específico, no sea general, sea específico. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Haya también en vosotros estos mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Y viene ese hermoso pasaje del descendimiento de Cristo, que se hizo hombre y obediente hasta la muerte, y después se exaltó, y en el nombre de Cristo toda rodilla y toda lengua debe confesar que Cristo es el Señor. Una aplicación es que todos debemos ser como Jesús. Muy bonito, pero eso es demasiado general. ¿Cuál sería una aplicación más específica? ¿No? Tiene que ser personal. Que todos debemos humillarnos. Nosotros tenemos que tener la humildad de Cristo, la actitud de servicio de Jesucristo, la aceptación de la voluntad por parte del Padre en Jesucristo. Escriba sus aplicaciones. Cuando usted está leyendo, se le van a ocurrir las aplicaciones. No es que llega el paso 1, paso 2, los pasos se revuelven. Y desde la primera entrada a usted se le ocurre la aplicación. Después las organiza. Muchos predicadores comienzan con la aplicación. Y una vez se saltan todo lo demás antes de contextualizar el texto en la historia y en el ambiente y en el contexto histórico-cultural. No, la aplicación debe venir al final. Por lo general, pero al estudiar el texto, al leer el texto, puede ser que a ustedes se les estén ocurriendo aplicaciones desde el principio, cuando está haciendo la observación, pero escríbalo, ¿no? Y busque aplicaciones que sean lo más atinentes,
lo más contemporáneas y contextuales para las personas a quien usted está hablando, comenzando por usted mismo. ¿Qué realmente quiere el Señor de mí después de haber estudiado este pasaje? ¿Qué me está diciendo el Señor a mí que yo debo poner en práctica? ¿O qué es lo que el Señor quiere que mi congregación haga o que mi familia cumpla o practique? Observación. Con eso vamos a terminar. La observación, el papel del detective. Detectar todo lo que ese pasaje contiene. Lo miro por todas partes, lo leo. Nunca se contente con leerlo una vez. Recuerde que les dijimos al principio, use varias versiones de la Biblia. No use una sola. ¿Por qué? Porque las versiones se complementan. No hay versión perfecta. Todas son perfeccionables. No es reemplazar una por otra, sino tenga varias versiones de la Biblia. Este Evangelio, este Nuevo Testamento de 4 versiones cumple ese motivo. Léalas en varias versiones y va a encontrar detallitos aquí y allá que le ayudan a comprender mejor, a observar mejor. El papel del detective. Segundo, correlación. Recuerde que la Biblia está interrelacionada. Lo vimos en uno de los principios de exégesis al principio. Es decir, la Biblia no es aislada el primer libro del último y por lo tanto podemos encontrar que se apoya mutuamente, que se explica mutuamente, que se relaciona mutuamente. Busque esas relaciones, use su concordancia, use lo que se llama el aparato crítico, que es toda la relación de textos que le da la Biblia al final. La interpretación, pregúntele al texto, ¿qué es lo que realmente el Señor quiere decir aquí? ¿Qué es lo que significa esto? Ahí es donde nos pueden ayudar los comentarios bíblicos, ¿no? Los diferentes comentarios bíblicos, nuestra biblioteca. Vaya haciéndose su pequeña biblioteca. Cuando hay buenos cursos se le dan textos sobre eso para comentarios bíblicos. Para la interpretación ayuda mucho eso, ¿no? Pero no hay mejor interpretación que la que usted genuinamente abierto a la palabra puede hacer. Todos los demás son ayudas. Pero la interpretación, usted tiene que tomar la decisión de qué realmente es el mensaje central del texto, la palabra central del texto, la frase central del texto y la enseñanza fundamental del texto. Y por último, hoy terminamos la aplicación. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Que el Señor me está aconsejando, me está dirigiendo, me está señalando, que debo poner en práctica en mi vida después de haber leído, estudiado este texto de su palabra. Muy bien.